Hola, gracias por ver este video. Yo soy Becky Pliego, anfitriona del podcast Mujeres de la Palabra, en donde creemos que toda la Biblia es para toda la vida. Y bueno, te doy muchísimas gracias por ver este video. Aquí estoy una vez más para animarte a que te unas al reto de la lectura de la Biblia. En inglés, Bible Reading Challenge, a lo mejor ya lo han escuchado. Y bueno, una razón increíble por la que te estoy haciendo estos videos es porque en junio, el 1 de junio, vamos a empezar con el reto de la lectura de la Biblia del verano, que es todo el Nuevo Testamento en el verano, algunas epístolas más de una vez y algunos salmos. Pero la buena noticia es que no tienes que esperarte hasta que llegue el 1 de junio para unirte. Si no tienes un plan de lectura, hoy empieza a leer con nosotros. Descarga el plan. En los comentarios voy a tener las ligas. Descarga el plan y empieza a leer hoy lo de hoy. Esa es una súper buena ventaja de este plan. Quiero animarte a ver esto, a pensar en esta disciplina espiritual de leer la Biblia de un ángulo diferente. La mayoría de las veces venimos y el mensaje que escuchamos en relación a animarnos a leer la Biblia es uno un poquito cargado como de culpa, ¿no? Te hacen sentir culpable porque no lees la Biblia, aún bien intencionado, pero el mensaje está un poquito enfocado de esa manera, ¿no? Y claro, lógicamente, inclusive es un argumento, ¿no? Es, si te hago sentir culpable, logro que hagas lo que yo quiero. Y es triste, pero es una manipulación que sí, a veces sin pensarlo lo hacemos, ¿no? Entonces muchas veces esa es la manera en que exhortamos a otras personas a que vengan a la Biblia, ¿no? Te hago sentir culpable porque no la estás leyendo y entonces lees. Piensa que es lo mismo, por ejemplo, con el dar, ¿no? Tristísimamente en muchas iglesias la manipulación es: te hago sentir mal por tus pecados, porque no estás dando, porque no estás interesada suficiente en el reino de Dios, y luego te pido dinero. Y qué horrible, ¿no? A través de la culpa logran que des dinero porque te sientes culpable. Pero ¿cuánto dinero damos si estamos manejadas por la culpa? Simplemente lo suficiente para acallar nuestra conciencia, ¿no? Es lo mismo con la lectura de la Biblia. ¿Cuánto vas a leer para aplacar esa conciencia? ¿Cuánto? Y la pregunta va a ser: ¿cuánto es lo menos que puedo leer para apagar mi conciencia, para acallarla, para que no me esté molestando? Para que cuando me pregunten pueda decir: sí estoy leyendo la Biblia. Lo triste es que así no funciona como nos alimentamos, ¿no? No debemos de verlo así. No leemos para callar y darle una palomita a decir: ok, sí estoy leyendo la Biblia, ok, ya entonces soy una buena cristiana porque estoy leyendo la Biblia. Nuestro depender, nuestra relación con Dios, nuestro ser salvos, nuestro ser hijos de Dios no depende de si leemos o no la Biblia, porque nuestra salvación es por gracia, por fe, es un don de Dios, es un regalo del Señor. Pero nuestro crecimiento como cristianas, nuestro crecimiento a la madurez en la palabra de Dios sí tiene que ver con nuestra lectura de la palabra, ¿no? Tu hijo es tu hijo. Coma bien el desayuno o no coma bien, le guste o no las verduras, no importa, sigue siendo tu hijo. No lo hace más tu hijo que se coma todo lo que le pones, ni menos. Pero tú quieres que coma porque lo estás preparando, estás dándole la mejor comida y si come bien, lo que pones en la mesa va a crecer fuerte y más maduro y aún su manera de captar las cosas en la escuela va a ser mucho mejor. Es lo mismo, no leemos porque ¿para cuánto tengo que leer para callar mi conciencia? Y es por eso que muchas veces vemos que mujeres están tratando de leer bien poquito, ¿no? Les preguntas: ¿estás leyendo la Biblia? Sí estoy leyendo la Biblia. La siguiente pregunta: ¿cuánto? Y generalmente es bien poquito, o un capítulo al día, o máximo 2 capítulos al día, a veces nada, a veces ni siquiera eso, a veces nada más el versículo del día, ¿no? Y eso así como, ¿no? El capítulo, si es un capítulo es como, ¡ay!, ¿no? Entonces, quiero animarte a que lo veas diferente. Si tú te has arrepentido y crees que Jesús es de verdad el único camino al Padre, que Él es el único de quien podemos tomar la vida eterna, te animo a que leas tu Biblia de otra manera.
es una mesa que el Señor nos ha puesto. Él nos ha dado su palabra para que lo conozcamos. Nos ha dado la creación y la creación nos revela del Señor. Claro, vemos que hay una creación y la creación misma nos dice, tiene que haber un creador. Pero la creación no nos enseña cuál es el camino al Padre, ni cómo es Dios, ni cuál es nuestra condición de pecado, ¿no? Entonces, pero Dios es bueno, no nos dejó a nosotros mismos a tratar de figurar el camino y de encontrar todas estas respuestas simplemente observando, ¿no? Por eso nos ha dado su palabra. En su palabra Dios nos ha hablado y nos dice quién es Él, nos dice cuál es el camino al Padre, nos da consuelo cuando estamos cansadas, nos da ánimo cuando estamos atravesando por pruebas, nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios es suficiente para vivir la vida cristiana, para saber para que sepamos lo que necesitamos saber. Y no leemos nada más para callar, cuánto tengo que leer para acallar esta sensación de que soy cristiana y tengo que leer. No, sino que vengo a la mesa con hambre. Yo te animo a que no le pidas al Señor más disciplina, más vida disciplinada. Ya no trates de hacerlo en tus fuerzas. Ya no trates de sacar fuerzas de a ver en dónde para, ahora sí, este año voy a tratar de perseverar en la palabra. No, pide al Señor más hambre. Eso es lo que necesitamos, más hambre del Señor. No más disciplina, no más fuerza de voluntad. Yo vengo a la cocina y me siento a comer 3 veces al día, todos los días, porque tengo hambre, no porque soy una mujer disciplinada, ¿no? Nadie viene, mis amigas no vienen y me dicen, wow, Becky, ¿de verdad comes todos los días? ¿No te saltas las comidas? ¡Qué bárbara! ¡Qué disciplinada eres! No, ¿verdad? Es como, wow, eres una mujer hambrienta. Ni siquiera lo pensamos como en relación a la disciplina. Y quiero que veamos esto, o sea, empecemos a tratar de verlo de, es lo mismo, pero visto de otro ángulo cambia toda la perspectiva. No venimos nada más tratando de decir, wow, qué disciplinada eres, porque lees toda la Biblia todos los días. No, simplemente eres una mujer con hambre. Yo quiero esa hambre. Señor, dame esa hambre. Ajá. Y entonces un capítulo al día no nos va a ser suficiente. Ahora, una cosa para terminar. Este plan de lectura es un poquito diferente, varias cosas, pero una de las cosas que lo hace diferente es que es un plan mucho más agresivo, podríamos decir. No leemos un capítulo al día ni 2 capítulos al día. En el verano leemos 4 capítulos al día. Hay un día a la semana para ponerse al corriente y los domingos no hay lectura porque asumimos que vas a la iglesia, claro, a escuchar la palabra de Dios predicada. Entonces, de septiembre a mayo, durante todo el ciclo escolar, leemos toda la Biblia y ahí son 6 capítulos al día y los domingos no hay lectura y de repente tenemos unos días de ponerse al corriente. Fíjense, de entrada puedes decir, no voy a poder, es muchísimo, es mucho tiempo, pero piénsalo, la verdad es mucho más fácil. Es mucho más fácil en un sentido que a lo mejor no lo has visto. Si lees más, entiendes más. Por ejemplo, acabamos en el reto de la lectura de la Biblia normal, en el que estamos ahorita acabando. Justo acabamos de terminar Ezequiel. Ezequiel son 48 capítulos. Es un libro realmente más difícil que otros. No es como Mateo o Marcos. Es un libro que requiere mucho más enfoque en entender, ¿no? Y poner atención a lo que estamos leyendo. No me imagino tener que leer 48 capítulos de Ezequiel en los que hay tantas imágenes y tantas cosas que descripciones y situaciones, un capítulo al día. Cuando llegas después de 10 días, todavía ni siquiera vas a la mitad y obvio ya no entiendes nada, obvio ya se te hizo pesadísimo, obvio ya quieres dejar el plan a un lado porque dices, no entiendo. Pero si es difícil y lo lees más de corrido, entiendes muchísimo más. Empiezas a hacer las conexiones de una manera muchísimo más fácil. Ajá. Entonces, leer más no significa que va a ser más pesado. Al contrario, va a ser mucho más fácil. Es mucho más fácil leer, por ejemplo, Efesios, Filipenses, Primera de Juan, esas epístolas en una sola sentada. ¡Wow! Simplemente hacerlo la primera vez dices, no es posible. ¿Cómo es posible que en todos estos años de mi vida no me sentaba y leía una epístola en una sentada?
entiendes mucho más. Y luego ahora añade a eso que no pensamos dejarlo, sino que pensamos leer, tapa, tapa y otra vez. Leer, tapa, tapa y otra vez. Y entonces, ¿qué pasa? Más conexiones. Entiendes mucho más porque el mismo Nuevo Testamento es el comentario inspirado por Dios que nos va a dar luz sobre el Antiguo Testamento. Entonces te invito al reto de la lectura de la Biblia. Únete hoy y no lo hagas para callar tu culpabilidad. Pídele a Dios más hambre. Él le encanta contestar esa oración. Gracias.